Hola a todas y a todos, mi nombre es Luis Marcos, soy el director de la Oficina Verde de la Universidad de Burgos y os invito a presenciar una nueva conferencia ambiental que dentro del programa Ecología y Sostenibilidad realizamos en la Universidad de Burgos gracias a la colaboración de nuestras compañeras y compañeros de Televisión UBU. Ya sabéis que se trata de conferencias que abarcan todas las temáticas vinculadas con la sostenibilidad, con la ruralidad, con el medio ambiente, con la economía circular, cambio climático, etcétera. Y bueno, ya que estamos comenzando el verano, nos vamos a acercar a un tema veraniego, aunque nos gustaría disfrutarlo todo el año, que es el tema del turismo. Vamos a hablar del turismo sostenible y del ecoturismo. Y para ello, pues vamos a abordar un pequeño índice que nos va a contextualizar la problemática ambiental del turismo dentro de la crisis ambiental global que estamos viviendo. Veremos el impacto que tiene el turismo en el medio ambiente y cómo abordarlo de una manera sostenible. Y hablaremos pues también de ese turismo sostenible, del turismo rural y de las herramientas que disponemos para garantizar que nuestras vacaciones, nuestros desplazamientos, nuestras ansias por disfrutar del turismo, pues no generen un impacto negativo, ni social, ni ambiental, ni económico. Os decía que nuestro recorrido por el tema del turismo sostenible no puede estar al margen de la realidad planetaria, de esta crisis ambiental global que estamos viviendo y que, bueno, pues vamos a resumir de manera muy rápida y sencilla en algunos impactos. El calentamiento global que genera el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación generalizada de aguas, de los suelos, de la atmósfera por contaminantes y microcontaminantes, el deterioro de la calidad urbana, que es donde reside pues, la mayor parte de la población, y la difícil gestión de los residuos. Lo abordaremos de una manera rápida y pasaremos ya directamente a ver cómo el turismo también tiene relación con estas cuestiones. En esta diapositiva podéis ver la evolución de las temperaturas desde el año 1880, son las medias planetarias, hasta el año 2020. Ya observamos que bueno, pues hasta los años 30 o 40 del siglo pasado teníamos unas temperaturas más frías de las actuales y a partir de los años 80 más cálidas. En esta diapositiva se entiende como la línea base la media del periodo de 3 décadas, de los años 50, 60 y 70 del año 80. Desde entonces las temperaturas bueno, pues se han incrementado en la última década en torno a 1 grado centígrado por encima de esa media, y si lo contemplamos respecto a la situación preindustrial, es decir, hace unos 150 años aproximadamente, las temperaturas ya están en torno a 1,25 grados respecto a esa temperatura. Y bueno, pues obviamente vemos que son los últimos años, los 10 años más cálidos son prácticamente los 10 últimos años de estos 150 años. Luego el calentamiento global avanza y los impactos del cambio climático cada vez son más evidentes. Esos impactos, por ejemplo, desde las previsiones que existen para el ámbito del continente europeo, pues observamos a la izquierda cómo las temperaturas van a incrementarse de forma significativa a finales de este siglo, con incrementos incluso por encima de los 6 grados respecto a la media, a la media que teníamos en situaciones preindustriales, en la zona del Ártico, y temperaturas también muy altas en el Mediterráneo. Recordemos que el panel intergubernamental de científicos por el cambio climático de Naciones Unidas nos dice que debemos de cualquier manera evitar que llegar a 1,5 grados. Bueno, pues estamos hablando ya de cifras muy por encima, y que las que ya tenemos en la actualidad ya son 1,25, es decir, tenemos un margen estrechísimo. Vamos muy lentos, vamos muy despacio en este cambio de modelo energético. Y a la derecha vemos las precipitaciones. Las precipitaciones en este siglo evolucionarán de tal manera que pues en el norte y en el centro europeo se van a incrementar de forma muy significativa, sobre todo en la zona del Ártico, más del 30% de las precipitaciones actuales, y en el área mediterránea, donde se ubica nuestro país, pues va a haber reducciones de precipitaciones que van a oscilar entre el 20 y el 40% de las ya exiguas que tenemos. Además del calentamiento global, otro de nuestros problemas es la generación de residuos. Vivimos una economía fundamentalmente lineal, extraemos materias primas, fabricamos cosas,
cosas, las usamos y las tiramos. Vemos aquí las proyecciones de residuos urbanos en las distintas áreas del planeta y vemos cifras del 2016 en azul, del 2000 rojo 2030 y un verde para el 2050. En todas las zonas del planeta la generación de residuos urbanos se va a incrementar, especialmente en el sur de Asia, en el este de Asia y en el África subsahariana. Pero incluso en zonas teóricamente ya muy concienciadas con el medio ambiente, como puede ser Europa o como puede ser el norte de América, el incremento de la producción de residuos es muy significativo. Es decir, nuestro planeta se está llenando de basura, se está llenando de residuos y lejos de corregirlo, a pesar del reciclaje, a pesar del uso de nuevos materiales, esta tendencia no la estamos sabiendo invertir. Si vemos, por ejemplo, uno de los residuos que más nos preocupa, que son los plásticos, todos estos impactos ya estamos intuyendo que el turismo va a afectarlos, va a magnificarlos. Bueno, pues observamos el plástico, un material sintético derivado del petróleo que no existía hasta prácticamente finales de los años 50 y vemos cómo ha ido incrementándose su producción. En la actualidad, estamos en el año 2023, estamos produciendo casi 450 millones de toneladas de plástico y ya veis que las previsiones no son en absoluto a reducirlo, sino que para el año 2050 estaremos por encima de los 1.000 millones de toneladas de plástico producido cada año. Bueno, ¿qué ocurre con el plástico? Bueno, el plástico, pues ya sabemos, cogemos una botellita de agua de plástico, nos la bebemos y la tiramos. Es decir, es un material que está pensado para durar muchísimo tiempo, más de 600 años va a durar esa botellita de plástico en el medio ambiente, una parte de ellas se reciclan y otras no, lo que quiere decir que estamos siendo muy insostenibles con ese material. De hecho, en el diagrama circular que tenéis, veis que en el planeta tenemos 9.200 millones de toneladas. Se generan 450 al año, pero tenemos ya casi 10.000 millones de toneladas porque no se ha degradado ese plástico. La mayor parte de esa cantidad, ni más ni menos que 5.300 millones de toneladas, está en el medio ambiente, en los océanos, en los ríos, en los microplásticos, en los nanoplásticos, etcétera. 1.000 millones de esas toneladas fueron quemadas, han sido incineradas y están en uso, estamos utilizando en torno a 2.900 millones de esas toneladas de plástico en distintos materiales de plástico que tenemos, nuestro mobiliario, en nuestros coches, en nuestra ropa, etcétera. Otro impacto claro, que va a afectar también el turismo sobre él, es la contaminación atmosférica. Aquí tenemos dos diagramas. El de la izquierda nos marca las muertes prematuras por mala calidad del aire debido a las partículas. Vemos que en el año 2000 era en torno a 1 millón de personas en el planeta los que morían prematuramente por esa situación, que en el momento en el que estamos ya son 2 millones de personas y que para el 2050 se calcula que serán más de 3,5 millones de personas los que morirán de forma prematura por la mala calidad del aire, por partículas, fundamentalmente en el ámbito urbano. A la derecha tenemos otra proyección, que son las muertes prematuras por uno de los contaminantes que en España más significado tiene, que son el ozono troposférico. Vemos que en torno al año 2020 en el que estamos, son más de medio millón de personas las que mueren prematuramente por esta situación, pero que para el 2050 estaremos en 750.000 fallecidos. La mala calidad del aire, que obviamente el turismo también influye sobre ella. Y acabaremos este recorrido sobre los jinetes del apocalipsis de nuestro impacto global sobre el medio ambiente con la pérdida de biodiversidad. Ya sabéis que estamos en un momento que los científicos denominan la sexta extinción, que está creada por nuestras acciones, que supone que más de 1 millón de especies van a desaparecer en el espacio de 10 años. Y bueno, si cogemos un parámetro más científico para medirlo, que es el índice de vida en el planeta, el LPI en sus siglas en inglés, que nos habla de la abundancia de mamíferos, de peces, de pájaros, de reptiles y de anfibios en todo el planeta, vemos que desde el año 1970 al 2016, y la tendencia no se ha invertido, han caído las poblaciones de vertebrados de media en el planeta un 68%, es decir, más de las 2/3 partes. Vemos además que
si vemos su distribución en el planeta, vemos que las mayores caídas, los ecosistemas y los hábitats mejor conservados. Es en América Latina y en África. En América Latina y en el Caribe ni más ni menos que el 94% de reducción de este índice y en África el 65%. En otros lugares, como el norte de América o Europa, donde ya hemos provocado muchísimas extinciones por nuestro sistema de producción y consumo, pues la pérdida, aunque sigue siendo significativa, no es tan intensa. Bien. Y nos vamos a abordar ya directamente y tratar de conectar con esta realidad previa que hemos presentado, cuál es el impacto del turismo en el medio ambiente. Bien, vamos a irnos al año 2019, que es el que mayores resultados en número de turistas tuvo en la historia del planeta y también en la de España. Y bueno, que parece ser que este año 2023, si las previsiones se mantienen, pues va a ser el año en el que se van a recuperar o incluso a superar las cifras del 2019. Ya sabéis que 2020 y 2021, por las restricciones del COVID, prácticamente todos los desplazamientos y el turismo se redujeron a cifras testimoniales. 2022 ha sido un año de recuperación y parece que el 2023... si ninguna catástrofe nos vuelve a sacudir, pues se recuperarán esas tasas. ¿De qué cifras estamos hablando? Bueno, pues turistas internacionales en el planeta fueron 1.500 millones de personas, con un incremento del 4% respecto al año precedente, el 2018, y con 4 millones de turistas cada día. Los continentes, bueno, pues precisamente el más pequeño, Europa, es el que recibió el mayor número de turistas, más del 51% del total. Y siguiéndole, pues Asia y la zona del Pacífico con un 25% del total. Entre los destinos, con cifras del 2018, vemos que en la columna de la izquierda, los países que tuvieron mayor número de turistas, y siguen siendo esos tres, fueron Francia, España y Estados Unidos, con cifras entre 80 y 90 millones por cada uno de ellos. Y en tercer lugar, pues China, Italia y Turquía. Y bueno, desde el punto de vista de la competitividad turística, pues en la columna de la derecha, con datos del 2019, las cifras más competitivas pues se encuentran en España, en Francia, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos y en Reino Unido. En cuanto a los países que generan mayor número de turistas, es decir, que emiten mayor número de turistas, con cifras del 2018, la primera posición la ocupa con diferencia China, con 150 millones en el año 2018, Alemania con casi 110 millones, es decir, que prácticamente todos los alemanes, algunos seguramente más de una vez, pues fueron turistas hacia el extranjero, seguidos de Estados Unidos. Son los tres grandes emisores. Probablemente Alemania, Estados Unidos y los países muy desarrollados han alcanzado el tope de emisión de turistas, pero bueno, países emergentes como China o como la India no lo han hecho todavía. Y ahora vamos a ver unas previsiones. Estas previsiones están realizadas el año 2010. Entonces había 940 millones de turistas internacionales. Ya os he dicho que en el 2019 ya fueron 1.500 millones. Vemos ahí un pequeño piquito en el 2010 que corresponde pues a la crisis económica inmobiliaria, etcétera, que vivimos a finales del 2008, 2009 y que se alargó esa recesión. Las previsiones para el 2020 eran de 1,4 millones. Vemos que las superamos. En el 2019 fueron 1.500 millones de turistas, no 1.400. Es decir, las previsiones ya las habíamos superado respecto a las previsiones que había en el 2010. Y para el 2030 se preveía llegar a 1.800 millones de turistas, probablemente si la economía y la evolución del turismo sigue la línea actual, estaríamos hablando de 2.000 millones de turistas internacionales al año. Si nos acercamos a España, ya hemos visto que España se encuentra siempre entre el primero, segundo o tercer lugar de los países más visitados del mundo, junto con Francia y con Estados Unidos. Pues vemos que en el 2019 alcanzamos nuestra cifra máxima de 84 millones de turistas.
El 2020 y el 21 las cifras fueron muy bajas porque no llegaron prácticamente turistas internacionales, y en el 2020 vemos esa línea azul clarita del diagrama que nos muestra que ha habido una recuperación sin llegar a los datos del 2019. Según las previsiones, para el 2023 se van a superar estas cifras, superaremos los 85-86 millones de turistas internacionales en un país como España, en el que somos 47 millones de habitantes. El turismo internacional en España obviamente no se distribuye de forma homogénea en todo el territorio. Vemos este diagrama que nos habla de los millones de turistas internacionales que se distribuyen en las distintas comunidades autónomas, y ya vemos que el viejo lema de que el turismo en España es sol y playa pues se materializa. Cataluña, Andalucía y los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, son los principales destinatarios del turismo. Una comunidad como la nuestra, Castilla y León, pues recibió 1,26 millones de turistas con anterioridad al COVID, turistas internacionales. Bueno, una cifra pues bastante modesta respecto a lo que ocurre en las zonas más turísticas costeras. Bien, cuando hablamos ya de turismo sostenible o de desarrollo sostenible en general, pues nos estamos refiriendo a un desarrollo que tiene que incluir lo ambiental. Nosotros desde la Oficina Verde de la Universidad, por supuesto, el medio ambiente y la sostenibilidad ambiental es nuestra prioridad, pero el desarrollo no es exclusivamente ambiental, tiene un componente social, es decir, las personas, las comunidades, y un componente económico, es decir, la viabilidad y la continuidad con el tiempo de esos proyectos, de esas iniciativas, de esas acciones. Y la verdadera sostenibilidad tiene que conjugar estos tres ámbitos: el social, el económico y el medioambiental. A través de la Agenda 2030 que impulsa Naciones Unidas y que la práctica totalidad de los países del mundo han asumido como propia, con unos objetivos exigentes para el año 2030, pues sabemos que tenemos esos 17 objetivos del desarrollo sostenible, y que, bueno, también cuando nosotros afrontamos la planificación de nuestras vacaciones, esos viajes turísticos nos acercamos a abordar la gobernanza del turismo, pues tenemos que enfrentarlos, esos objetivos de desarrollo sostenible, con esas acciones turísticas, ¿no? Y tenemos que pensar si el turismo, tal como está concebido, o nuestros desplazamientos, nuestros viajes, colaboran a acabar con la pobreza, a reducir el hambre, a mejorar la salud y el bienestar, a potenciar la educación de calidad y la igualdad de género, a tener agua limpia y saneamiento, así como energía asequible y renovable, a que la gente tenga un trabajo decente, que haya un crecimiento económico, a reducir las desigualdades, a tener ciudades y comunidades más sostenibles, a que nuestro modelo de producción y consumo sea más responsable, a frenar el impacto del cambio climático, a preservar la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos, tanto marinos como terrestres, a conseguir mejores relaciones entre las instituciones, paz y justicia, y a establecer alianzas. Turismo, nuestros desplazamientos, ¿es sostenible desde este punto de vista? ¿Cumple o ayuda a cumplir la Agenda 2030? Bueno, pues en algunos casos sí y en otros no. Vamos a acercarnos a este tema. El turismo genera impactos negativos, pues todos lo percibimos de una forma cualitativa, pero bueno, si tuviéramos que agruparlos, y vemos que afectan en algunos casos de forma negativa algunos de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En primer lugar, la alteración de la vida local, es decir, de las poblaciones, de las comunidades que reciben el impacto de los turistas. Esto ocurre en países del tercer mundo, pero ocurre también en los lugares más visitados. Hemos dicho que Europa es el lugar que recibe el mayor porcentaje de turistas internacionales, y vemos pues lo que ocurre en ciudades pues como Venecia, como Barcelona, como París, que son lugares con una gran recepción de visitantes y que generan un impacto sobre la población que vive allí. Hay una saturación de destinos. En muchos lugares, sobre todo en aquellos que tienen un medio ambiente y un hábitat mejor conservado, pueden generar daños ecológicos sobre los mismos, y a veces contribuyen a incrementar la desigualdad social. Pero bueno, también el turismo tiene unos impactos positivos. En el ámbito social, pues puede crear en el territorio empresas y emprendedores locales, puede aumentar la visibilidad de los territorios y de las localidades y de su patrimonio, y puede mejorar la calidad
de la prestación de servicios públicos, tanto para los turistas como para quienes residen en esos territorios. Desde el punto de vista ambiental, va a generar, si hay ecosistemas que suponen una atracción de visitantes, pues un intento pues por cuidarlos, por ponerlos en valor desde el punto de vista del paisaje, de la fauna, de la flora, etcétera. Desde el punto de vista económico, la llegada de los turistas genera más ingresos. Esos ingresos pueden estar distribuidos en la cadena de valor, no solo las personas, hoteles, no solo la restauración, sino también guías, sino también construcción de edificios, etcétera. Es decir, que hay unos impactos económicos significativos. Incluso desde el punto de vista de la desigualdad de género, el turismo pues es una posibilidad real de inclusión de las mujeres en el sector turístico, quizás en los lugares donde se encuentran en una situación de menor consideración, que pueden ser en determinadas zonas rurales, pero desde luego también en las ciudades. Uno de los problemas que precisamente esa masificación del turismo en determinados ámbitos urbanos está provocando viene calificada con esa denominación de gentrificación, que se experimenta sobre todo en los cascos históricos de ciudades que reciben muchísimos visitantes, quizás en el caso de España donde hay más debates, en el caso de la ciudad de Barcelona, y bueno, pues que con una presencia muy intrusiva de turistas se produce un desplazamiento y una expulsión de los residentes habituales, de los habitantes originarios, normalmente no por la fuerza, pero se sienten impelidos a tener que salir de allí porque determinados comercios tradicionales desaparecen, porque los precios del alquiler o de la vivienda se disparan, porque hay un encarecimiento del coste de la vida y del coste pues del suelo, incluso se ponen más impuestos en esas zonas, porque hay especulación por adquirir viviendas y edificios por parte de grandes grupos inmobiliarios, porque hay una estigmatización de determinadas personas que a veces viven en las zonas de esos cascos históricos con una especie de ese imaginario que rechaza la pobreza y la asocia a lo criminal, porque hay poca o nula inversión de carácter público para evitar la degradación de los servicios básicos. Es decir, que en determinados barrios de ciudades donde hay un impacto del turismo muy grande, pues corremos el riesgo de dejarlos vacíos de sus pobladores locales tradicionales, con la pérdida de su valor social y de su valor turístico previo, y generando un impacto a esas poblaciones que se tienen que desplazar a lugares que pueden permitirse. Vamos a, como ejemplo, uno de los lugares pues, el que mayor porcentaje, además, de turistas internacionales recibe de toda España es la Comunidad de Canarias, y bueno, pues se han hecho análisis de cómo impacta el turismo, y bueno, pues obviamente el turismo en Canarias es probablemente la primera actividad económica. No estamos hablando de una actividad coyuntural o una actividad colateral que contribuye de manera parcial. Y bueno, pues están agrupadas en esta diapositiva tres tipos de repercusiones: las demográficas y económicas, las sociales y las ambientales. Y bueno, sin entrar en una categorización de cada una de ellas, pero bueno, vemos que entre las demográficas y económicas, pues desde luego es un hecho que contribuye al incremento de la población. En otros lugares, por ejemplo en el interior de la España peninsular, pues la población disminuye de forma acelerada, sobre todo en sus territorios rurales, que hay una población muy fundamentalmente ocupada en el sector terciario y la construcción, que hay una expansión del crecimiento urbano, lo que tiene aspectos positivos y en muchos casos negativos, una alta densidad de la construcción, especulación del suelo, un efecto positivo sobre otras actividades económicas, un impacto en la política de movilidad, del transporte, y bueno, pues la construcción y modernización de más infraestructuras del transporte. Desde el punto de vista demográfico y económico, estos aspectos que se describen para Canarias, pero bueno, los podemos trasladar con matices a otros territorios, ¿no? Desde el punto de vista social hay un aumento del nivel de vida. Suele existir una segregación entre enclaves turísticos y núcleos residenciales, donde habita la población local, es decir, las comunidades locales viven en unos barrios, los turistas habitan en otros. Hay una pérdida cada vez mayor del control de los residentes sobre las decisiones, sobre todo de la ordenación del territorio, de la planificación urbana, de las infraestructuras, que
en las cuales se prioriza al sector turístico internacional. Hay un estímulo para el cambio. La verdad es que la llegada de gente diferente de distintos lugares, pues ayuda a abrir la mentalidad y a modernizarnos, aunque obviamente pues también implica una pérdida de costumbres y de señas de identidad propia. Y bueno, pues en general se percibe que los servicios públicos no crecen en la misma intensidad que el turismo, con lo cual empeora la calidad de vida de los residentes porque encuentran sus servicios tradicionales, por ejemplo los sanitarios y las infraestructuras, con un nivel de saturación que no tenían cuando el turismo era más limitado. Desde el punto de vista ambiental, pues la ocupación de zonas de costa en Canarias de forma descontrolada, bueno, todas las zonas costeras, por el mayor número de turistas que reciben y por el impacto de las construcciones vinculadas al turismo, sufren ese aspecto. Los equipamientos están dispersos, hay una mayor demanda de energía, se generan muchos más residuos y basuras, hay demanda de agua que en muchos casos no es satisfecha, hay contaminación de las aguas, mucho más tráfico, contaminación del aire, aumento del riesgo de incendios y daños directos a los ecosistemas y a la biodiversidad, porque es muy complicado, sobre todo en los más vulnerables, acceder a los mismos sin que no les dañemos. Más impactos sobre el medio ambiente causados por el turismo. Bueno, en esta imagen lo que se representa es con un radar se han cuantificado el número de vuelos de aviones diarios en el periodo 2016 y 2020. Veis que hay máximos y mínimos, los máximos se dan en verano, los mínimos se dan en invierno, y si nos vamos a la derecha vemos que el máximo, no veis las fechas porque están muy pequeñitas en la zona inferior, pero yo os lo digo, el máximo, ese pico que se encuentra a la derecha, en el máximo del verano de 2019, bueno, fue un poco antes del verano, creo que fue exactamente en abril, a finales de abril, se llegó a cerca de 240.000 vuelos en un día. Es decir, una cifra en la que pues nuestros cielos estaban totalmente surcados por las estelas blancas de los aviones. Y vemos que al final, que está en el 2020, ese pico que cae en marzo del año 2020, cuando por efectos de la pandemia pues hay ese cierre de vuelos. Es decir, bueno, casi 240.000 vuelos en un día, el impacto ambiental pues podemos entender que es muy significativo. No todo es turismo, son vuelos también asociados al trabajo, pero es uno de los principales problemas del turismo, los vuelos internacionales. Aquí tenemos otro aspecto, que son los cruceros. Quizás, obviamente, no hay tantos cruceros. De hecho, pues en el fueron, si viajeros en vuelos internacionales fueron 1.500 millones en el año 2019, viajeros en cruceros fueron 300 millones de personas en el 2019. 300 millones de personas en cruceros, vemos en el 2020 y el 2021 la bajada, la recuperación en el 2022, no están en millones, sino que están marcado el 2019 como el índice 100, y vemos que las previsiones son a llegar en torno a unos 400 millones, es decir, un 28% más que en el 2019, en el año 2026, que lo tenemos ya aquí cerquita. Los cruceros generan mucha polémica, porque bueno, la verdad es que la llegada de un avión, pues llegan 150, 200 personas en cada vuelo, ¿no? Pero la llegada de un crucero, pues pueden llegar 3 o 4.000 personas a un puerto, y bueno, pues el impacto es grande. Y luego pues tienen algunas empresas del ámbito de los cruceros, tienen muy mala prensa, porque como os imaginaréis, en aguas internacionales pues no hay ninguna ley que se les pueda aplicar, y son más de una y más de dos los desaprensivos que utilizan un combustible, por ejemplo gasóleos de muy mala calidad con un alto porcentaje de azufre, o gestionan los residuos directamente tirándolos al mar. Y bueno, pues esas malas prácticas por parte de algunas compañías de cruceros pues han generado una visión negativa del sector, que son las propias compañías las que la tienen que limpiar con pues unas acreditaciones que garanticen que su funcionamiento es sostenible, no solo cuando llegan a los puertos, sino cuando están haciendo sus recorridos por aguas internacionales, más allá de las 12 millas de distancia de la costa. Si vamos a España,
pues vemos las cifras de distintos años y vemos pues el año 2019, el 2018, el 2017 con cifras superiores a los 4.000 cruceros que llegaron a puertos españoles. Cruceros que, bueno, pues ya sabéis, las ciudades más visitadas pues son Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz y los principales puertos de Canarias y de Islas Baleares. ¿Cuáles son los impactos del turismo? Bueno, nos estamos aproximando de una manera cualitativa, pero vamos a hacerlo de una manera cuantitativa. Bueno, si vemos la huella de carbono, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto directas como indirectas del turismo, pues vemos que el 50% prácticamente se debe al transporte, es decir, la movilidad, los desplazamientos. Con cualquier tipo de vehículos, pero fundamentalmente con el avión, generan el 50% de las emisiones. Tienen un impacto significativo, un 12%, pues la compra de objetos, de mercancías, de regalos, otro 10% la alimentación, un 8% la agricultura, otro 8% los servicios, un 6% el alojamiento, un 6% la construcción y otros un 1%. ¿Y cuál es la contribución? Bueno, hasta el año 2019 se estimaba que la contribución del sector del turismo al conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, al cambio climático, era de un 8%. Las últimas estimaciones lo han incrementado y prácticamente 10 de cada 100 kilos de dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera los humanos se deben al turismo. Y además es de los sectores que más está creciendo, porque otros sectores como la producción energética pues están disminuyendo en la medida que se están incorporando las energías renovables. Sin embargo, el crecimiento de las emisiones, el crecimiento del turismo va por encima de las mejoras en la eficiencia para reducir las emisiones. Los desplazamientos, como os decía, es lo más importante, y en cuanto a los desplazamientos, pues vemos que el modo menos sostenible, el que más emisiones genera, pues es el desplazamiento en avión. Son 285 gramos de dióxido de carbono por pasajero y por kilómetro, es decir, casi 300 gramos. Un vuelo, además, pues no es de pocos kilómetros, podemos recorrer pues 1.000 kilómetros, con lo que estaríamos emitiendo 288 kilos de dióxido de carbono por ese vuelo. Vemos que en segundo lugar van los vehículos a motor, los coches grandes primero, 158 gramos por kilómetro, y los coches pequeños, 104, cuando van con un solo pasajero. En la medida en que el coche es compartido, pues vamos a cifras menores. El autobús son en torno a 68 gramos por pasajero. Todo va a depender de la ocupación. Aquí nos están mostrando un autobús con una ocupación de 12,7 personas. Bueno, no sé por qué son 12,7, es difícil de ser 7 personas, pero bueno, en torno a 13 personas. Y vemos que el coche compartido pues también tiene unas emisiones inferiores, y que sobre todo es el ferrocarril el sistema de transporte que menos emisiones tiene por pasajero y kilómetro. Un tren con 156 pasajeros generaría una emisión por pasajero y kilómetro de 14 gramos de dióxido de carbono. Bien, nos vamos a acercar a un lugar que quienes sois de la provincia de Burgos pues quizás conozcáis. Es un pueblecito del norte de la provincia, en el Valle del Ebro, que es Orbaneja del Castillo, que bueno, veis esta fotografía que es espectacular, porque bueno, pues el paraje donde se ubica, las construcciones, las cascadas que tiene, pues hacen que sea un sitio idílico. De hecho, fue el lugar más buscado en Google de la provincia de Burgos en 2018. Incluso en 2017 fue uno de los más buscados de España como destino turístico. Y bueno, pues la verdad es que el lugar es muy atractivo. Esta es una foto de ese lugar. Es un pueblecito de 50 habitantes aproximadamente, que bueno, pues que en determinados momentos, por fruto de ese éxito, sobre todo fines de semana y festivos, pues ese pueblecito de en torno a 50 habitantes pues recibía en torno a 5.000 visitantes diarios. Para que nos hagamos una idea, la Sagrada Familia recibe 10.000 visitantes por día de media. Es un pueblo que tiene muy pocas plazas de aparcamiento y bueno, pues que el impacto de esa llegada tan intensiva de visitantes
hace que la experiencia pues a veces no sea lo que uno había pensado cuando tiene que aparcar el coche a gran distancia o cuando está pues todo lleno de personas. Es sorprendente porque además se encuentra en un territorio que es de los más despoblados pues de todo el interior de España. Los ayuntamientos de su entorno, en concreto Orbaneja del Castillo pertenece al Valle de Sedano, tienen densidades de población en torno a 1,5 y 1,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y hay en el entorno de Orbaneja localidades preciosas, como el propio Sargentes de la Lora, como Sedano, como Val de la Teja, que tienen, mientras Orbaneja está muy visitado, pues estas otras localidades pues no tienen prácticamente visitantes, salvo quienes ya lo conocen. Esto nos ubica en uno de los problemas del turismo, ¿no? Que el turismo se centra en algunos emplazamientos y la concentración, la masificación produce todos esos impactos negativos que hemos comentado anteriormente, mientras que otros lugares, pues incluso muy cercanos, pues ven pasar a los turistas como si estuvieran en la película de Bienvenido Mr. Marshall. Repasamos algunos de los aspectos, tanto positivos como negativos, que nos genera el turismo. Desde el punto de vista económico, pues obviamente el transporte, que tiene que aumentar, aumenta el PIB, se crea empleo. Algunos aspectos ambientales negativos, como la masificación, como los impactos negativos sobre la biodiversidad y los espacios naturales, como del deterioro de la calidad del agua y del aire, posibles daños o beneficios sobre el patrimonio cultural si se pone en valor, y bueno, pues la generación de residuos. Y luego los sociales, que bueno, pues el turismo pues puede perjudicar a los equipamientos sanitarios al colapsarlos, o a determinados servicios. Puede aumentar ingresos, o por elevar el coste de la vida puede perjudicar a las comunidades locales, bueno, y en general pues puede aumentar el índice de la educación. Vemos aquí una imagen, por ejemplo, de lo que se han convertido algunas de las costas más turísticas, donde pues la masificación, la construcción en primera línea de playa, convierte estos lugares desde luego, desde mi punto de vista, en lo contrario de lo que tiene que ser el turismo, y además se van a ver muy afectados por determinados aspectos del cambio climático, como el ascenso del nivel del mar o los eventos climáticos más extremos. Vemos la degradación de determinados espacios naturales de las zonas costeras, con una urbanización totalmente desmedida. Y bueno, vamos a ir orientándonos porque claro, a lo mejor algunas de las personas que estáis siguiendo esta conferencia diréis, bueno, pues este señor lo que quiere es que no viajemos, que no vayamos de vacaciones, pero vaya gafe que está hecho, ¿no? Y bueno, es verdad que el determinado modelo de consumo turístico pues no solo es insostenible para el planeta. Pensad que estamos con una huella ecológica en la Tierra de 1,7 veces la superficie del planeta y creciendo, y sin embargo pues los recursos del planeta son finitos, no los podemos incrementar, pero tenemos que hacer las cosas desde un punto de vista sostenible, y como tal se puede hacer. Es cierto que los medios de comunicación a veces en series, en películas, en vídeos, pues nos transmiten esas imágenes de gente que vive en casas maravillosas, que da la vuelta al mundo en un crucero, en un velero espectacular, que puede comer en un restaurante de 4 estrellas Michelin viendo la Torre Eiffel iluminada por la noche. Pero claro, la mayoría de los mortales, incluso quienes vivimos en las sociedades desarrolladas, pues no tenemos esos privilegios a nuestro alcance, por suerte para el planeta, y a veces pues como pues tenemos una hipoteca que pagar, unos hijos estudiando que tienen sus gastos, problemas a veces con alguna factura que no pensábamos para llegar a fin de mes. Bueno, pues existe esa tentación de darse un chute, no de felicidad, pero sí de satisfacción, pues yendo a comer a un restaurante, a un fast food, donde comemos comida basura, mala para el planeta, mala para nuestra salud, o consumimos compulsivamente pues comprando ropa o otros objetos que a veces no nos hacen estrictamente falta y son de mala calidad y son insostenibles. Y a veces pues nos puede pasar también con el turismo, ¿no? Podemos decir, oye, pues me voy a hacer un viaje o 2 o 7,
Y bueno, nos da esa satisfacción de haber hecho el viaje, aunque a veces le queda a uno la duda de, bueno, ha sido una experiencia de verdad inolvidable, porque determinados destinos turísticos pues ya vemos que a veces se nos convierten, ir a Venecia cuando se encuentra con la máxima población, pues se puede ser un viaje maravilloso a convertirse en una experiencia a veces digna de olvidar. Bueno, pues nos tenemos que plantear, tanto con la alimentación como con la vivienda, como con nuestro modo de vida en todos los aspectos, y el turismo y los desplazamientos, sobre todo si son internacionales, de una manera más sostenible. Cómo preparar esos viajes, cómo disfrutarlos, cómo recordarlos, y para eso pues tenemos que hacerlo de una manera sostenible con las comunidades locales, con el medio ambiente, con cómo nos comportamos en esos lugares, en cuanto a nuestra gestión del agua, de los residuos, de la energía, etcétera, pueden hacer que no solo disfrutemos del turismo más de lo que lo hacíamos con anterioridad, sino que además lo podamos hacer sostenible, es decir, que pueda seguir funcionando durante muchísimo tiempo. Hay unos índices que evalúan el impacto sobre la economía de las comunidades locales, y lo que entendemos por el ecoturismo, el turismo sostenible, llega a veces a tener retornos en las poblaciones locales de hasta el 95% del gasto, mientras que los paquetes más empaquetados de los turoperadores más estándar, pues a veces las economías locales reciben porcentajes bajísimos de todo el dinero que se mueve en el turismo, porcentajes de en torno al 20%. Entre estas dos cifras se moverá el resto, pero hay que vamos a intentar acercarnos a ese turismo más sostenible, ese turismo más ecológico, más natural. Bien, turismo de naturaleza. Bueno, pues podemos diferenciar distintos tipos de maneras de representarlo, pero vamos, fundamentalmente se trata de realizar esas actividades recreativas en contacto con la naturaleza, con la cultura local, con los espacios rurales y con las comunidades rurales, ¿no? Un ecoturismo se centra fundamentalmente en viajes para apreciar y conocer la naturaleza y para conservarla. Hay turismos ya más de aventura, donde la actividad física, el desafío físico en entornos naturales, pues juega un componente mayor. Y luego pues está el turismo donde quizás la naturaleza no es lo más importante, pero sí esa ruralidad, esos espacios más de descanso, más gastronómico, más cultural, más patrimonial, y bueno, pues todo este tipo de turismos no suelen ser por el momento, por lo menos en nuestro país, turismos de masas, pero bueno, son maneras de potenciar la sostenibilidad y la naturaleza en el turismo, además de generar unos retornos económicos, unos retornos sociales, unos retornos ambientales a comarcas, a poblaciones, a localidades que tradicionalmente pues están al margen de la obtención de este tipo de recursos, y que de esta manera consiguen poner en valor su patrimonio cultural y natural, y a la vez obtener unos recursos económicos para que las poblaciones locales, sobre todo los jóvenes, pues encuentren una forma de vida más sostenible y más rentable para ellos, para frenar esa despoblación rural. ¿Cuáles serían esos principios? Un poco bueno, son a veces lugares comunes, pero hay aspectos que tenemos que considerar. Pensar las cosas antes de emprender estos viajes, pues nos ayuda. Y estas ideas las podemos tratar de aplicar, porque podemos estar pensando en un viaje a un pueblo de Soria, podemos estar pensando en un viaje a una selva del Perú o a una ciudad del norte de Europa. Todos estos principios se pueden adaptar, ¿no? Siempre se trata de minimizar los impactos físicos, sociales, psicológicos y el comportamiento en las comunidades, es decir, en la sociedad, y en los espacios naturales, es decir, en la biodiversidad. Crear conciencia y respeto ambiental y cultural, brindar experiencias positivas tanto a quienes acogen a los turistas como quienes son los visitantes, brindar beneficios directos para la conservación del entorno, que esos retornos económicos ayuden, generar experiencias que sensibilicen a los visitantes sobre la situación de los lugares que se visitan, desde el punto de vista político, ambiental, social, económico, diseñar, planificar
para construir ese ecoturismo bajo principios de infraestructuras de bajo impacto, reconocer los derechos de las poblaciones a los que se va a visitar y contribuir a que se desarrollen, a que se fortalezcan esos sentimientos y esas comunidades. El turismo sostenible tiene una realidad económica, social y ambiental. Tiene un cierto componente de ruralidad y bueno, pues vamos a ver algunas de las herramientas que pueden contribuir a que tengamos un turismo más sostenible, y con esto ya vamos a ir enfilando el final de la conferencia. Recordamos que la sostenibilidad ambiental garantiza el desarrollo compatible con el mantenimiento de la biodiversidad, del paisaje, de la calidad del ambiental y de los recursos naturales, que garantiza a través de la sostenibilidad social la igualdad social y potencia la cultura y los valores de esas comunidades locales, y que el control del turismo, esto es importante, por lo menos en una parte, esté en manos de esas comunidades locales, y una sostenibilidad económica que genere un desarrollo eficiente y beneficioso para todos los actores implicados, que somos nosotros, que somos las comunidades locales, que son los turistas y que son quienes vivan con posterioridad, es decir, las nuevas generaciones. Bien, como os decía, vamos a ver estos indicadores. Y bueno, ¿qué herramientas nos pueden ayudar a nosotros a mantener un turismo más sostenible? Bueno, en primer lugar tenemos que conocer el impacto que vamos a generar sobre el medio ambiente, esa huella ecológica, esa huella de carbono, esos residuos, es decir, tenemos que ver en esa movilidad, que ya hemos visto que es fundamentalmente el mayor impacto que genera el turismo, pues tenemos que ser conscientes de ello y diseñar nuestro viaje turístico, nuestro destino, el cómo lo vamos a ejecutar, de tal manera que, conociendo el impacto, podamos planificar su reducción. Y podamos incluso a veces evitar esos impactos, ¿no? A veces los impactos no se pueden evitar, entonces pues tendremos que pensar maneras de compensarlos. Pues hay muchas empresas de turismo que tienen certificaciones, tienen acreditaciones, tienen etiquetas que nos demuestran que sus ofertas son totalmente sostenibles y que, bueno, pues de alguna manera compensan, por ejemplo, emisiones de huella de carbono con proyectos de plantaciones forestales, de sumideros de carbono, o determinados impactos sociales con recursos que se destinan pues a la educación y a la integración pues de los colectivos más desfavorecidos o con más dificultades para alcanzar unas condiciones de plena igualdad de esas comunidades locales. Y por tanto pues esas certificaciones, esas acreditaciones, esas ecoetiquetas pues son de mucha utilidad. Es verdad que los grandes paquetes turísticos de las grandes compañías, de las grandes empresas que se dedican al turismo internacional, pues es difícil que estos valores los consigan trasladar, pero cada vez son más frecuentes las pequeñas empresas, muchas veces, como os decía, generadas, gestionadas y promocionadas directamente por personas de las comunidades locales, que están ofreciendo proyectos, que están ofreciendo recursos que son novedosos, que tienen un atractivo y que ponen en valor pues determinados patrimonios que normalmente quedan al margen de las visitas más convencionales. Experiencias, por ejemplo, como se están desarrollando en algunos lugares de la costa de Galicia, por comentar algunas, en las que pues el turista coge un día y va con las mariscadoras, porque suelen ser casi siempre mujeres, que van a recoger el marisco, aprende cuáles son esos ecosistemas, cuál es la vida pues de esos alimentos tan deseados y tan valiosos, cómo hay que conservarlos, cuál es la vida
vida de estas mujeres. Bueno, pues ese tipo de experiencias, pues a veces es más interesante que el ir recorriendo una ciudad metido en un autobús escuchando una audioguía. Y esto no quiere decir que todas las cosas sean incompatibles, simplemente que tenemos que empezar a valorar otras. O pasar un día con un pastor de Cuenca, con un rebaño de ovejas que va contando experiencias y mientras los niños están intentando controlar al perro pastor que está guiando a las ovejas, pues también es otra forma de pasar un día turístico pues diferente. Y bueno, pues son iniciativas que contribuyen a las poblaciones locales, que nos sensibilizan con social y ambientalmente con otros modos de vida y que además pues nos hacen aprender mucho. Estas herramientas del turismo sostenible yo creo que nos ayudan a determinar y a cuantificar de alguna manera ese impacto que tenemos y que por lo menos seamos conscientes cuando emprendemos un viaje, cuando contratamos un paquete turístico, cuando diseñamos unas vacaciones, de que vamos a generar un impacto, que tenemos que minimizarlo, que tenemos que compensarlo y en cualquier caso que seamos conscientes de ello. No solo en los viajes, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra vivienda, en nuestros desplazamientos de movilidad cotidiana, pues son cuestiones que cada vez tienen que formar parte de nuestro pensamiento, de nuestras convicciones y de nuestras actuaciones. Y bueno, no os voy a cansar más con estas diapositivas. Aquí aparece una que ya nos da datos para conocer el impacto sobre el medio ambiente del turismo. Como la conferencia queda grabada, la podéis visitar. Aquí aparecen algunas medidas para reducir o evitar los impactos en el medio ambiente en el ámbito de los residuos, del agua y de la energía. También esta diapositiva, pues si queréis la podéis revisitar para verla con más calma en el canal de YouTube. Y aquí pues tenéis otra diapositiva sobre la reducción de los impactos, cómo lo podemos hacer en el ámbito de la movilidad sostenible, de la alimentación o los impactos que se pueden realizar en la naturaleza, en el paisaje o la biodiversidad. También, pues si queréis, la podéis revisitar. Y cómo compensar impactos que a veces pues, son directamente no evitables. Cuando pues algún compañero de la universidad pues me expresa su queja de que a mí me gustaría pues hacer tal cosa y hacerlo sostenible, pero tengo un congreso en San Francisco que es importantísimo en el área de conocimiento, en nuestro grupo de investigación, que tenemos que presentar algo y además tiene que ser presencial, pues claro, a San Francisco pues es difícil no ir en avión y a veces incluso en varios aviones y bueno, pues hay a veces impactos que de momento no son evitables en algunos casos y entonces pues los que tenemos que compensarlo. Aquí se os da una serie de ideas para compensar esos impactos no evitables. Y bueno, pues vamos a terminar ya. Aquí también os ofrezco alguna serie de coetiquetas y certificaciones en el ámbito del turismo que bueno, pues están avaladas por organismos de total credibilidad y que nos pueden ayudar a, bueno, pues a tratar de premiar a aquellos que hacen el esfuerzo por ofrecer sus productos turísticos lo mejor posible. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este ratito que habéis estado compartiendo esta presentación, esta conferencia, os ayude a disfrutar más de las vacaciones, a no agobiaros con ellas y a que además pues puedan ser un viaje y una experiencia motivadora desde el punto de vista social, ambiental y también económico. Muchas gracias.